Listo, perfecto. Bueno, ahora sí, buenas noches nuevamente. Entonces, clase anterior veníamos trabajando ya con un ejercicio completo, un ejercicio donde estábamos buscando integrar todo lo que ya habíamos hecho durante el ciclo, ¿cierto? Todo lo de la programación orientada a objetos, toda la parte de bases de datos, en fin, venimos ahí tratando de integrar como tal todo ese contenido aprendido. Bueno, veníamos haciendo ahí un pequeño ejercicio basado en un modelo relacional que yo les había pasado, este que está aquí en pantalla, ¿cierto? Un modelo basado entre una tabla de perfiles, una tabla de usuarios, simplemente un modelo basado en una cardinalidad de uno a muchos, ¿cierto? Donde el perfil de usuario tenía muchos usuarios, pero un usuario podía tener un perfil. En fin, alcanzamos inclusive a hacer toda la parte de scripts SQL necesario para la estructura, para los insert básicos y poder empezar a hacer pruebas. Sí, eso inclusive alcanzamos a hacerlo. Por aquí creo que tenemos una carpetica que se creó en C con esos datos de la semana 723. Sí, perfecto. Proyecto final, que fue que lo que llamamos. Le creamos una carpeta interna. Vamos a agrandar esto un poco para que lo puedan ver un poco mejor. Vamos a decirle aquí configuración. 125, listo, perfecto. Ahí está. Y por aquí hemos creado entonces una carpeta llamada proyecto final. Y dentro de data que creamos otra carpeta y hemos cargado los scripts. Ya habíamos hecho ese código como tal, base SQL, ¿cierto? Voy a abrirlo por acá para mostrarlo en pantalla. ¿Cierto? Ese código SQL que nos permitía generar esa base de datos. También habíamos visto como tal ese código SQL para poblar esa base de datos de información, algunos archivos de inserts, aplicando el DML, ¿cierto? Y ahí unos archivos de usuarios también. Y bueno, ya teníamos listo como tal esa base de datos. Bueno, empezamos a trabajar también sobre el proyecto como tal en código. Vamos a irnos por aquí NetBeans y a retomar ese proyecto que llevábamos. Estamos trabajando un proyecto con una interfaz un poco diferente, una interfaz gráfica un poco diferente a lo que veníamos trabajando. Vamos a abrirlo por aquí. Acá está, volvamos a abrir el proyecto que estábamos trabajando. Semana 7, vamos a decirle por aquí, este equipo en 6 lo teníamos por allá en semana 723, este proyecto final. Por acá. Y teníamos por acá entonces los paquetes. Files acá, test package y los source package, perdón, aquí. Y ya habíamos hecho unos formularios. Por acá teníamos todas nuestras vistas, lo que veníamos trabajando, pero teníamos un principal como siempre. Aquí el modo, ¿qué pasó? Algo no nos cargó bien por aquí. Principal form. Vamos a abrirlo. Que esto a veces sale como loco, ya tiene eso instalado. Vamos a ver lo que se instale ese supuesto plugin. Iniciemos esto. Vamos a mirar ahora sí a ver si ya sale. Esto quedó como raro. Cerremos este proyecto nuevamente. Cambiemos el tema para que nos quede más fácil. Tools, Options, Apariencias. Y vamos a mirar el tema otra vez blanquito que teníamos para que nos podamos ver bien las interfaces gráficas. Míralo.
aplicamos OK y reiniciamos nuevamente este video. Listo, perfecto. Vamos entonces a abrir otra vez el proyecto. Open Project, busquémoslo por aquí. Voy a abrir nuevamente Source Pacas, formularios. Y algo le pasa a este proyecto. Qué raro. Vamos a mirar acá qué pasó. Algo le pasa a nuestro señor NetBeans. A ver qué sucedió. No debería salirnos así. Solamente las interfaces. Nos está saliendo las clases y todo. Qué raro. Y la principal lo muestra el modo diseño. Hasta carguemos otro del que sucedió. Se configura esta vaina. Vamos a hacer de otro grupo. Ve, sale igual. Qué extraño. Totalmente extraño. Bueno, es que me tocó hacer unos cambios. Vamos a desinstalarlo. Mientras desinstala, vamos a ir mirando una parte teórica que necesito que comprendan. Vamos a quitar eso porque eso fue por los cambios que hice para hacer un proyecto como tal. Algo le pasó. Quitémoslo por completo. Un momento, ya les comparto nuevamente la pantalla. Vamos a ver qué sucedió por aquí.
Regálenme un momentico más, señores, mientras lo dejo instalando. Y ya continuamos. Un momento. Y soluciona acá este inconveniente. Listo, pues. Listo, señores. Nuevamente, ya ahora sí. Algo le pasó. Claro. ¿Ya están viendo la pantalla nuevamente? Sí, señor. Listo, perfecto. Ahora sí Sí, cargo señor. bien. Se enlocó en el BNSP porque me tocó modificar un montón de cosas para la prueba del ciclo 3. Me pidieron como hasta que más no pudieron. Bueno, listo. Entonces, veníamos trabajando en un proyectico que ahora sí está la principal. Así tenía que salir. Ahora sí, esto era como debería salir.
Veníamos trabajando en un proyectico que si corríamos por acá esta interfaz, teníamos ya acá como tal una interfaz que estamos definiendo. Nos falta terminar de definir lo que falta. Sí, salía aquí nuestra interfaz, archivo acerca de ella, nos llevaba una ventana que la podíamos cerrar. Sí, crear por acá, ya nos lleva a la ventana de crear. Listar creo que también. Y esta todavía nos falta y nos faltan las de los usuarios. Vamos a terminar entonces de enlazar las ventanas para que nos quede listos. Ya la navegación, toquemos aquí nuestro JFrame por acá en el Navigator y coloquémosle un título, digámosle por acá. Por ejemplo, proyecto final. Perfecto, ahí lo tenemos. Nuestro JFrame, listo, lo vamos a ejecutar, que le salga ya nombre a esa ventana. Listo, ya le sale y listo. Bueno, entonces, aprendimos a manejar los menúar. Aquí los tenemos. Swing control, swing menús. Acá, los que están por aquí. Los menúar. También aprendimos a manejar los submenús, que son estos que tenemos acá, ¿cierto? Los internos. Perdón, los submenús, estos que están acá. Y los menú ítems, que son los que lleva cada menú. Tenemos este, no se nos agrega otro más, ya tenemos los que necesitamos, que serían estos. Ahí está. Vale. Vimos que realmente trabajar eso no era muy difícil, ¿cierto? Se trabajaba con los mismos eventos como cuando hicimos las pequeñas prácticas de los botones, ¿sí? Tal cual. Cuando hicimos las pequeñas prácticas de los botones y las interfaces de usuario sencillas, pues trabaja igual, ¿cierto? Inclusive ya le dimos por acá al de crear, si le doy doble clic, vamos a ver que nos va a llevar, nos debería haber llevado este evento, ahí está, el evento de crear, ¿cierto? El evento de listar, y que hicimos por acá un método, acá lo tenemos, creo que es este, aquí está. Profe, Sí, ese señor. blanco no se ve muy bien. ¿Cómo? Que el blanco no deja ver muy bien. O sea, no se alcanza a ver bien todo. Espérame, leamos entonces aquí. En apariencia, es que me tocó reinstalarlo por completo. El dar Nimbus nuevamente. Se nos reinicia aquí. Listo. Acá y miremos cómo se nos ve la interfaz con ese tema oscuro. Vale. Creo que bien, ahí lo alcanzan a ver bien o lo dejamos como lo teníamos, oscuro el panel y blanco las otras opciones. O ahí lo ven bien. Yo en lo Aquí ya particular se lo ve veo mejor. Sí, sí, gracias. Bueno, listo, entonces sigamos ahí. Listo, entonces miramos acá que teníamos el ejemplo del menú de crear, por ejemplo. Acá nos muestra el código. Vamos a ver un poquito esta fuente entonces. Se nos restableció todo. Aquí por aquí al menos a 18. Ok, aplicar. Ok. Listo, ahí ya se ve un poco más grande. Y buscamos esto aquí un poquito. Listo. Entonces ahí está el de crear, perfecto. Esta vaina que pasó. Nuevamente démosle clic. Aquí está, se nos ubica en el de crear perfil, ahí lo tenemos. Y llamamos siempre un método que se llama agregar ventana panel, que habíamos hecho por aquí más antes de llegar allá, ¿cierto? Que nos permitía, pues, lo único era que no retornaba nada de tipo nivel privado, ¿cierto? Y recibía una ventana, ¿cierto? En este caso una J internal frame, ¿cierto? Frame for.
Lo que recibía, verificaba si existían componentes dentro del panel. ¿Dentro de cuál panel? Pues el panel que nosotros veníamos trabajando, ¿cierto? Este panel que construimos interno, que lo llamamos tablero. Si tiene componentes ahí, pues los remueve todos. Y si no, pues simplemente agregaba la nueva ventana que fuésemos a trabajar. Bueno, perfecto. Entonces terminemos de hacer ahí lo que estábamos haciendo en la navegación. Ahí está, crear. Entonces vamos a copiarnos este pequeño código. Copiémoslo por aquí. Vamos al evento que nos falta. Creo que es administrar. Sí, míralo, ahí está vacío, no tiene nada. Vamos a pegar. Entonces vamos a cambiar. La clase no es perfil, sino es perfil admin. Ahí está. Y la variable la vamos a llamar perfil. Y llamémosla también. Tal cual. Copiemos por aquí. Venimos por acá a crear el objeto de tipo clase perfil admin. Ahí está. Mandamos entonces la ventana que va a llegar al método agregar ventana y como tal le decimos que la muestre. Eso era lo único que hacíamos como tal de programación para eso. Ejecutemos el proyecto acá a ver si ya navega ese. Perfiles, el de crear ya servía, sí, el de listar también ya servía. Y vamos a ver el de administrar. Perfecto, pero no le hicimos los ajustes que le hemos hecho a los otros, ¿no? Pero ya sale, hagámosle los ajustes a la ventana. Perfil admin, por acá. Listo. Y copiémonos un tamaño del principal, que fue el JFrame. Vamos a decirle qué tamaño tenía por aquí. 513 por 342. El de perfil le vamos a hacer lo mismo, toquémoslo por acá y démosle ese tamañito. Está igual y démosle por acá, creo que se llama que se pueda cerrar y el título, digámosle perfiles administrar. Perfecto. Guardemos esos cambios, ejecutemos y miremos si eso ya se parece a las anteriores. A perfiles, listo, perfecto, ya tiene más cara, ahí está. Listo, lo mismo lo vamos a hacer con usuarios, el de crear tampoco sirve. Vamos a irnos aquí al principal nuevamente, cerremos este por aquí. Y vamos a ir al submenú de crear, habilitemos el evento y copiémonos uno por aquí, alguno anterior. Listo. De crear, le vamos a decir que entonces es para la clase usuario, por aquí está. Usuario crear. Vamos a decir que la variable se va a llamar ventana usuario crear. Perfecto. Vamos a reutilizar por aquí para crear el objeto de tipo usuario crear. Control espacio, punto y coma. Y le vamos a agregar esa ventana al panel. Le vamos a decir que esa ventana se muestre. Listo, tal cual. Vamos a mirar usuarios crear. Vamos a dar por aquí las propiedades, que sea cerrable. Le vamos a decir el título. Usuarios crear. Listo. Y por aquí el tamaño. Vamos a buscar el tamaño. Creo que era, busquémoslo por aquí nuevamente. ...513 por 342... Ahora vamos a trabajar con ese 513 por 342... 513 por 342... Listo, perfecto. Ahí está. Guardémosle los cambios. Verifiquemos si eso ya
nos quedó correctamente, sino para ajustarlo de una vez. Puedes crear, listo, ahí está perfecto. Vamos a hacer lo mismo entonces. Con el menú de listar. Habilitemos el evento. Ahí lo tenemos. Copiémonos por aquí un código de ejemplo. Vamos para el menú de listar. Lo pegamos allí. Y va a ser de clase usuario. Listar por aquí. La variable la vamos a llamar usuario listar. Perfecto. Vamos a darle por aquí para crear el objeto de tipo usuario listar. Perfecto. Ventana usuario listar. Acerca de, ¿no? Entonces la ventana y que la muestre. Vamos a hacer los mismos ajustes. Usuario listar. Por aquí está. Toquémoslo. Que se pueda cerrar. Tenemos el título. Usuarios listar. Perfecto. Y demos el tamaño. Era 513 por 342. Perfecto. Y guardemos esos cambios. Hagamos esto y ejecutemos nuevamente para ver si ya se nos ve correctamente esa ventana también. Bueno, vamos a ver. Esto, usuario listar. Perfecto. Y nos queda entonces el administrar. También vamos a hacer el mismo proceso, sencillito. Acá en el design y administrar. Habilitemos ese evento y nos copiamos por aquí un código de ejemplo. Perfecto. Tenemos tipo clase, usuario admin. Está. Vamos a decirle usuario admin. Perfecto. Lo mismo por aquí. Vamos a hacer usuario de tipo admin por acá. Agregamos el usuario admin y mostramos la ventana. Listo. Format por aquí el código. Y creo que con eso nos falta revisar la ventanita de usuario admin. Toquémosla por aquí, que se pueda cerrar. Usuarios administrar, tal cual. Y demos el tamaño 513 por 342. Esto 513 y aquí 342. Listo, perfecto. Guardemos los cambios y ya deberíamos tener toda la interfaz navegable. Ya al menos la navegación estaría lista. Vamos a mirar. Sí, acerca de, perfecto. El crear ya sale, el listar ya sale, el administrar ya sale. El crear por aquí, el listar por acá y el administrar por acá. Listo, perfecto. Ahí ya tenemos toda la navegación funcionando. Listo. Bueno, hasta este punto hemos interactuado solamente con la parte de las interfaces. Sí, no hemos hecho nada más. Interactuar con la parte de las interfaces, hacer como tal toda la distribución de las interfaces que requerimos hacer. Sí, arreglemos estas por aquí que creo que quedaron con... por acá cerca de... Dejémoslos todos en mayúscula para que queden bien desiguales. Listo. Ahí está. Es una bobada, pero lo que quede uniforme todo. Esta sí lo tiene. Esta no lo tiene. Vamos en mayúscula. Esta también. Creo que este también faltó, sí. Listo, perfecto. Ahí tenemos todos iguales, quedaron todos
en mayúscula, listo. Sí, guardemos aquí los cambios. Visualizar y listo, perfecto. Ahora sí, entonces ya tenemos nuestro proyecto, ya hicimos toda la interfaz gráfica que necesitamos por el momento. Sí, al menos lo más objetivo ya funciona, la navegación entre todo. No miramos este botón, pero bueno, eso lo miramos ahí con más calma. Lo que nos importa ahorita es avanzar en los otros. Listo, ahí ya está, perfecto, listo. Bueno, ahí vamos. Entonces, como les decía nuevamente, tenemos varios paquetes de clases que creamos para organizar nuestro proyecto. ¿Sí? Aquí va a estar todos estos paquetes. Bueno, hemos trabajado solamente con los paquetes o con el paquete que agrupa las clases referentes a las interfaces gráficas de nuestros usuarios. ¿Sí? No hemos hecho nada más, pero ya tenemos la interfaz definida de qué queremos trabajar. ¿Sí? O qué es lo que vamos a trabajar, cómo se va a trabajar. O sea, aquí ya está definida nuestra interfaz. Y aprendimos a manejar algunos controles adicionales que no conocíamos. Bueno, pues esa es la idea. ¿Sí? Poco a poco ir aprendiendo a implementar cosas que nos faltan aún por ver. Bueno, perfecto. Listo. Tenemos la interfaz. Ahora sí, literalmente necesitamos entender unos conceptos para continuar por aquí, referentes a esta semana que estamos trabajando. Y pues, ¿qué conceptos vamos a tratar de entender? Pues aquí tenemos unos conceptos, algo que se llama un mapeo de objeto relacional o el POCO. Debemos entender qué es eso para poder seguir con nuestro pequeño ejemplo. Algo que se llama el JDBC, algo que se llama el DAO y algo que se llama el MVC, ¿cierto? Bueno, pues vamos a mirar qué es cada cosa de esas. Por lo menos debemos entender qué es lo que estamos haciendo y que lo que hemos venido haciendo pues tiene que ver con todo lo que hemos venido conociendo durante el transcurso del ciclo, ¿cierto? Pues estos 4 conceptos pues son importantes para entender ya cómo seguimos trabajando, ¿cierto? Y más con lo que vamos a seguir interactuando, pues necesitamos como tal entenderlos un poco más claro, trabajar con cómo implementarlos en el código, ¿cierto? Porque aparte de ser un concepto, pues es algo que se implementa en nuestro código. Bueno, pues miramos el primero. Tenemos allá algo que dice el mapeo objeto relacional o POCO. Bueno, pues ustedes ya lo conocen, ya saben qué es, lo que pasa es que pues no lo hayamos visto desde ese punto de vista, ¿cierto? Pero ya saben que es un POCO, implícitamente ya lo saben. Pero bueno, vamos acá a tratar de que lo entiendan un poco más claro. Ahí dice POCO Plain Old Java Object. Bueno, es un concepto de objeto planteado. Bueno, ahí hay un pequeño historia, hay un poquito de contexto, ¿cierto? Por ahí del septiembre del 2000, ¿sí? A partir más o menos del 2000 fue que empezamos a trabajar este tema del POCO, ¿cierto? Entonces, ustedes saben que todo lo que es el tema de desarrollo evoluciona, pues poco a poco van saliendo nuevas cosas, nuevas formas de trabajar y otras van quedando pues en el olvido. Sí, así es, todo es así. Bueno, dale un momentico. Perfecto, listo, seguimos. Bueno, entonces dice ahí, las clases a partir de las cuales se instancian este tipo de objetos son clases simples e independientes del framework utilizado. Bueno, pues si ustedes han escuchado, como en todos los lenguajes de programación en Java, pues pasa lo mismo, ¿cierto? Java es el lenguaje base, pero obviamente hacen frameworks para poder trabajar más fácil las aplicaciones, ¿sí? Entonces, pues todo tiene que ver con todo, ¿no? Ya sea PHP, ya sea cualquier otro lenguaje, pues tenemos frameworks para trabajar. Por ejemplo, aquí en Java utilizamos uno que se llama Spring, ¿cierto? Utilizamos otro que se llama Hibernate, ¿sí? Java JE, ¿cierto? El Enterprise Edition. Varias formas de trabajar los proyectos, ¿sí? A eso se refiere con frameworks. Si ya saben más o menos que un framework ¿qué es? Pues un compendio de ¿qué? De un montón de cosas ya hechas, fabricadas, que nosotros vamos a poder acceder y utilizar más fácil y que nos agilice el desarrollo,
¿cierto? En el ciclo 3 vamos a ver ya frameworks como tal, ¿cierto? Vamos a ver un framework para el frontend y vamos a ver un framework para poder trabajar Java. Pero bueno, esa es la idea. Vamos a ir poco a poco. Dice, estas clases no poseen restricciones especiales más allá de las proporcionadas por el lenguaje y se usan para simplificar la estructuración de los desarrollos, reduciendo su complejidad, aumentando la legibilidad y facilitando la reutilización de código. Bueno, ese es un concepto básico, ¿cierto? Obviamente visto desde ese punto de vista, pocos entendieron qué decía esa vaina, ¿cierto? Por definición, los POJOs no pueden extender otras clases, implementar interfaces, ¿cierto? O contener decoradores. Ya sabemos qué son las decoraciones. ¿Se acuerdan con eso que salía de override? Pues eso era una decoración, ¿cierto? O sea que en esencia nos está diciendo que un POJO es algo muy, pero muy básico en Java, ¿cierto? Algo pero muy sencillo, algo de lo más simple. Y mire que muestra unas, como tal, unas restricciones, ¿sí? Dice que no puede, si no puede extender de una clase, ¿qué quiere decir? Que no puede implementar herencia, ¿cierto? No puede implementar herencia, ¿cierto? O sea, no puede hacer una herencia, no puede hacer una implementación de una interfaz, ¿cierto? Pero bueno, ¿qué es un POJO en esencia? Nosotros ya venimos haciendo POJOs de hace rato, ¿sí? Lo que pasa es que no habíamos entendido que eso era algo como esto, ¿cierto? Que era un mapeo de objeto relacional, o sea, un POJO, ¿sí? ¿Y qué es un POJO? Miramos un ejemplo en pantalla de qué es un POJO. Me van a decir si ya no habían hecho algo como esto, ¿cierto? ¿Qué tenemos ahí en pantalla, señores? ¿Qué ven en pantalla, señores? Una clase con 3 atributos, un constructor parametrizado y unos métodos get de los atributos. Exacto, ¿cierto? Pues si miramos esto, y si miramos ese ejemplo que está en pantalla, pues un POJO es una clase, ¿cierto? Una clase convencional como las que hemos venido haciendo, con atributos, con constructor o constructores, ¿cierto? Con métodos getters y setters, en fin, eso es un POJO. O sea, que viéndolo desde el punto de vista como venimos organizando nuestro proyecto en NetBeans, ¿cierto? Este paquete que dice modelos, todos los que están acá metidos dentro de modelos son POJOs, ¿cierto? O sea, los modelos de un proyecto son POJOs. ¿Y qué son los modelos de un proyecto? Pues las clases, ¿cierto? Que nos definen acá, que la clase estudiante, que la clase productos, que la clase categorías, que la clase perfiles, que la clase usuarios, todos esos son POJOs, ¿cierto? Todos son POJOs, o sea, un mapeo objeto relacional. ¿Sí? Es un mapeo objeto relacional, ¿sí? Todos son un POJO, o sea que son clases de lo más básico posible. Normalmente, uno en los modelos trata de no hacer herencias, de no hacer cosas como esas, ¿cierto? Los POJOs, como dice acá, ustedes miraron, no puedo extender clases, ¿cierto? No puedo implementar interfaces, no pueden contener decoradores en lo posible. Bueno, la gran mayoría, ¿sí? En esencia tendría que ser una clase muy sencilla, a eso se refiere con el concepto de POJO. O sea que, profe, si mi base de datos tiene 2 tablas, por ejemplo, perfiles y usuarios, ¿cuántos POJOs tengo? Pues tiene que hacer 2 POJOs, ¿cierto? Uno para perfiles, otro para usuarios, clases muy, pero muy básicas, lo más sencillo posibles, ¿cierto? Atributos, constructores y métodos getter y setters. Normalmente un POJO es eso, la clase básica, o sea, las clases modelos. Vuelvo y los contextualizo, ¿cierto? Nosotros hacemos clase basados en los modelos de datos, o sea, en estos tipos de modelos relacionales que nos muestran las tablas que va a tener mi base de datos. Si yo tengo 10 tablas, ¿cierto? Pues voy a tener 10 clases en mi aplicación, o sea, 10 modelos enfocándolo a la organización que le estamos dando acá a nuestra aplicación, ¿cierto? Pero ojo, hay que tener en cuenta algo. Si hay tablas hijas o tablas intermedias que son productos de relaciones o cardinalidades de tablas entre muchos a muchos, ¿cierto? Esas tablas por lo general
no las tocamos, ni siquiera hacemos clases para esas tablas, ¿sí? Entonces, un ejemplo o algo que ustedes pueden tener siempre en mente es, hago modelos o pocos solamente de tablas en mi base de datos que sean papás. Bueno, algo así más o menos es, ¿cierto? O sea, no toco las tablas hijas, no toco las tablas intermedias para nada, ¿sí? Esas no las reflejo como pocos o como clases o como modelo. Cuando ustedes estén trabajando ya un framework como tal, van a ver que a las clases que yo les estoy hablando o los pocos, todo el mundo se refiere a los modelos, ¿sí? A los modelos, ¿cierto? Entonces, pues, nos referimos a los pocos, ¿cierto? El modelito. Le van a decir, haga 10 modelos. Ah, pues 10 modelos, pues, la clase autor, la clase productos, la clase categorías, y va a tener que replicar esto múltiples veces, ¿cierto? Dependiendo, obviamente, la lógica de negocio de mi aplicación, ¿sí? Entonces hay que ir contextualizándose porque ya con los marcos de trabajo o frameworks, ¿sí? Así se llaman, marcos de trabajo o frameworks, pues vamos a ir dándole unos nombres y unas clasificaciones. Inclusive, si usted va a ciertos frameworks, la gran mayoría ya tiene una carpeta o un directorio que se llama models, ¿sí? Models, y allá pues, ¿qué van a estar? Pues los modelos, ¿cierto? Los pojos que yo necesite fabricar dependiendo mi modelo de base de datos, ¿sí? Se relacionan directamente, ¿cierto? Dependiendo de los modelos de base de datos que yo generé. Bueno, normalmente eso es un poco, hay que tenerlo claro. Entonces, ya los conocíamos, pero no habíamos entrado a detalle a entender que eso era un poco, ¿cierto? O sea, fácilmente cuando le pregunten qué es un poco, simplemente los modelos de mi aplicación, ¿sí? Los modelos de mi aplicación en su esencia más básica, que no tengan herencias, que no implementen interfaces, en fin, ¿cierto? Esos serían los pocos. Y hay que entenderlo, porque todo, pero absolutamente todo, se maneja así, ¿cierto? Todo, absolutamente todo se maneja así. Entonces, así es el mundo del desarrollo que estamos manejando ahora. Todo a través de modelos, ¿cierto? Por el concepto de programación orientada a objetos, ¿sí? Entonces hay que entender ese concepto de los pocos, ¿sí? Que les debe quedar muy claro ese tema. Bueno, perfecto. Tenemos algo más y es algo que se llama el JDBC, ¿sí? El JDBC. Bueno, ¿qué pasa con esto? JDBC, que nos va a permitir, ahí tenemos, dice Java Database Connecting, ¿cierto? Es un API en Java, un API estándar en Java. Bueno, ¿qué es un API? Pues un API es un compendio de servicios, ¿cierto? Me va a proveer a mí un servicio en especial para hacer alguna cosa, pues Java está basado en un montón de APIs que comprenden el core de Java. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver un poco más claro cuando estemos trabajando en ese tercer ciclo, ¿cierto? Porque allá vamos a hablar y vamos a conocer sobre el tema de APIs, ¿sí? Y en esencia, cómo las construimos, que ese sería como el proyecto más ambicioso para ese tercer ciclo, y en esencia, cómo las consumimos, ¿sí? O cómo las utilizamos, pero realmente es el término de consumir, ¿cierto? Consumir el API. Pero bueno, ya miraremos allá cómo trabajamos esa temática. ¿Qué pasa acá con este señor JDBC? Si miramos, mira, ahí dice, es un API estándar en Java y se utiliza para conectarnos a una base de datos. Bueno, o sea que tiene que ver netamente con la conexión a mi base de datos. Por eso tenemos ahí un ejemplito, ¿cierto? Un gráfico que dice cliente, ¿cierto? Aquí estoy yo consumiendo alguna aplicación que está en la nube o en la internet, ¿cierto? Mi servidor web, ya esto lo vamos a entender un poco más en ese tercer ciclo porque tenemos que aprender a montar un servidor web para Java, ¿sí? Configurarlo. Según la temática de ese tercer ciclo debería ser en Linux, la configuración. Entonces debemos aprender a montar alguno. ¿Cuál?
algún servidor de Java, algún servidor para la web, ya sea un GraphFits, que ya poco se usa, ya sea un Tomcat, que ya poco se usa, ¿cierto? Ya sea un Payara, que todavía se utiliza, o ya sea un Wildfly, que se utiliza bastante, ¿cierto? Bueno, cualquiera de esos servidores web nos va a servir para trabajar con aplicaciones en Java, ¿sí? Cualquiera de esos. ¿Y cuál es la función básica de un servidor? Sencillo. El cliente me hace una petición, o sea, el cliente está utilizando mi aplicación, ¿sí? Y el servidor, ¿qué pasa? Pues es el que se encarga de recibir esas peticiones, procesarlas y mirar qué tiene que hacer, ¿cierto? Si tiene que conectarse a datos, pues hacer toda la gestión de los datos de la base de datos, ¿cierto? Todo lo que tenga que hacer con eso y devolverle a ese cliente una respuesta, ¿sí? Pues eso lo hace el servidor web, ¿cierto? Él procesa todo, ¿sí? Procesa todas esas peticiones para devolverle a este señor en pantalla, así sea un mensaje que diga su módulo o su factura fue enviada correctamente o mandó a sumar dos números y le mostró el resultado es 4, ¿cierto? Eso lo está haciendo un servidor, ¿cierto? Pues para la web necesitamos eso. Ahorita para la parte, ¿cierto? De escritorio, pues no utilizamos un servidor, ¿sí? No utilizamos un servidor, no es necesario porque no estamos trabajando para la web. Ese servidor procesa todo, nos devuelve esas peticiones de tal manera que el navegador web las entienda, ¿sí? Para poder mostrar esa información a nosotros, los clientes o los usuarios que estamos consumiendo esas plataformas, ¿cierto? Eso más o menos lo que hace un servidor web. Dale un segundito, un segundito. Sí, cuéntame, Franklin. Profe, una preguntita. Entonces, en el siguiente ciclo vamos a montar servidores en Linux con máquinas virtuales. Bueno, para que ustedes más o menos se lleven una noción, ya que tocó eso, les muestro aquí un momentico. Un momento. Vamos por aquí. Creo que es este. Sí, creo que es este. Vamos por aquí un momentico para ir mostrándoles ese contenido, que el que ya quedó definido. Vemos un ratico. Bueno, acá definieron un poquito más. Vamos a dejar, pasemos esto por aquí. Hacemos esto por aquí. Igual, esto se los puedo compartir, no pasa nada. ¿Qué van a ver más o menos? Estos son los contenidos que están previstos para ese ciclo, ¿cierto? Bueno, la primera semana es con un contexto de carreta, ¿cierto? Prácticamente esto es teórico, saber los ciclos de vida de un software, conocer más o menos la metodología de desarrollo ágil Scrum, ¿cierto? Mirar o aprender a utilizar repositorios de código, ¿cierto? Esos repositorios de código, ¿cuáles? Pues cualquiera de esos, GitHub, GitLab, el que sea, ¿cierto? Alguno de esos, ¿cierto? Aprender a crear un proyecto, subir ese proyecto a un repositorio, en fin, ¿cierto? Ahí tenemos algo como eso. Una segunda semana vamos a ver principios de diseño, o sea, vamos a empezar a trabajar la web con HTML5, ¿cierto? Conocer un poco de HTML para entenderlo. No hay aplicación web que se fabrique hoy en día que no tenga que ver con HTML, ¿cierto? No es posible, esto es el esqueleto de todo, es como si usted viera un edificio, ¿cierto? Y no es posible que construyan el edificio si no tiene unas bases, ¿cierto? Unas columnas, si no tiene una estructura. Lo mismo pasa con las aplicaciones web, necesitamos de el esqueleto, y eso ¿quién lo hace? HTML5, la estructura. Pues todo lo que vamos a empezar a ver en la web, o el que quiera empezar a trabajar con la web, debe conocer primero HTML en su versión, perdón, 5, ¿sí? Lo debe conocer. Si no, no sé cómo aprender a trabajar en la web. O sea que aquí ya hay un lenguaje adicional que vamos a empezar a ver. Uno, empiezan a contar, ¿cierto? Profe, Por ¿y el aquí tiempo sí es suficiente para esa temática? no, Pues ya que toca esto, el señor Jorge, no es suficiente, ¿cierto? O sea que es otro reto más para que yo les pueda a ustedes transmitir lo que más se puede hacer,
¿sí? O sea que les va a tocar que lo que les transmita, si soy yo el formador de ustedes, no sé si me cambien o no, o el que sea que les llegue para indicarles o ayudarles con estas temáticas, pues les va a tocar a ustedes invertirle bastante tiempo por aparte, ¿cierto? Porque no vamos a alcanzar a ver, mire, ¿qué tenemos para HTML? 2 horas, 4 horas, 6 horas, 8 horas. Esto es muy poquito, ¿cierto? Pero bueno, es un reto para uno como formador, pues, introducirlos en el mundo de HTML de tal manera de que usted lo comprenda, ¿cierto? Pero bueno, vamos a mirar qué pasa. Inclusive por acá dice, mire, duración 200 horas a desarrollarse en 7 semanas. O sea, 50 horas que nosotros hacemos. ¿Y cuántas usted tiene que trabajar? 120 al menos, ¿sí? Eso es lo que usted debería trabajar en su casa para que obtenga un buen nivel de todas las temáticas que nosotros vamos a tratar de transmitirles, ¿sí? La verdad es muy poquito tiempo, vuelvo y les enfatizo. Esto lo ve uno en 2 o 3 semestres en la universidad, ¿cierto? Entonces, vamos a tratar de hacer un reto totalmente impresionante. Vamos a tratar de, si han visto, este ciclo 2 también fue muy duro, ¿sí? Y sigue siendo duro. Pero bueno, ahí vamos mirando. Segunda semana, mire, tercera semana ya nos metemos con algo más, ¿cierto? Un CSS, embellecer nuestra aplicación web, ¿cierto? Para eso es, para embellecer esa aplicación web, ¿cierto? Entonces tenemos que aprender a dominar ese lenguaje, ¿cierto? De estilos. O sea, vamos a aprender a mirarlo, cómo se integra, cómo se utiliza, al menos cómo se utilizan los selectores más comunes. Intentar de hacer un ejemplo de maquetación. Vamos a intentar hacer un ejemplo de maquetación en 2 horas, pues, bueno, intentémoslo, ¿cierto? Inclusive nos dicen por aquí que aprender a hacer un diseño responsive en 2 horas, pues intentémoslo, ¿cierto? Eso es imposible en 2 horas, pero bueno, ahí miraremos cómo lo hacemos, ¿cierto? Y después aprender a manejar un framework en CSS. Mire que vuelve y aparece la palabra framework o marco de trabajo. ¿Sí? Yo aprendo el CSS como tal, suelto, solito para aprender a entenderlo, pero después ya utilizo algo. En la parte profesional, hermano, es que usted me vaya a hacer una página web, usted haciendo los estilos a mano, ¡ey! No, eso ya pasó de moda, ¿cierto? A menos de que usted sea un diseñador, ¿cierto? Pero esto quita mucho tiempo, por eso nacen estos señores. De los más comunes, tenemos por aquí, y les voy mostrando, Bootstrap. ¿cierto? El señor Bootstrap, ahorita en su versión Power 5, que está pero brutal, ¿sí? Muy bacano. Entonces, con este framework, nosotros hacemos de todo, ¿cierto? Y miren, van a ver que ven todos los componentes, cómo se utilizan, en fin. Vamos a mirar cómo utilizar todos los componentes, tablas, botones, en fin. O comprar inclusive plantillas basadas en este framework. ¿Sí? Plantillas de usuario que suenen más fácil y más bonitas. Bueno, pues a eso se refiere con frameworks en CSS. ¿Sí? Hay más, pero bueno, que nos interesa a nosotros, Bootstrap. Este señor ha estado hace ya muchos años en el mercado y sigue evolucionando. Integrarlo es muy fácil, ¿cierto? Y trabajarlo también es fácil, ¿sí? No es tan complejo. Entonces, pues a eso se refiere con eso. Aprender a manejar algún framework de CSS, en este caso, pues al menos Bootstrap, ¿sí? Bueno, o sea que si ven la ruta, HTML, después algo de CSS. Eso es lo que normalmente debería usted hacer. Y después viene otro lenguaje, o sea que está retador ese ciclo, ¿cierto? JavaScript. Bueno, ahí está. Estructuras de datos y ciclos, funciones, conocer el DOM, ¿cierto? Trabajar JavaScript, integrar esto con lo que ya tenemos por acá, ¿cierto? Bueno, ¿qué hace JavaScript sobre nuestros sitios? Si HTML es el esqueleto, ¿cierto? La estructura, si CSS es como decir, embellecerlo, o sea, tenemos un edificio, las columnas, eso se ve horrible, pero ya le echamos muritos, ¿cierto? Ya le echamos frisada, le echamos pintada, eso es CSS, ¿cierto? Poner bonito el sitio, ¿sí? Y JavaScript ya nos ayuda a darle dinamismo a ese sitio, dinamismo, esas animaciones que se ven chéveres en nuestros sitios, que cuando le dé clic a un botón haga algo adicional, bueno, ese dinamismo se lo vamos a dar con JavaScript. Y bueno, esta vaina es hoy en día
una línea que ha crecido muchísimo, extremadamente. No creímos que eso fuera a llegar hasta allá. Inicialmente utilizábamos el JavaScript solamente del lado del cliente, o sea que solamente este código JavaScript se ejecutaba cuando yo estoy haciendo o utilizando un software, ¿cierto? Pero no se ejecutaba en el servidor, ¿cierto? A diferencia de lenguajes como Java, como PHP. Bueno, pues ahora no, resulta que esto hay una gran línea, ¿sí? Y frameworks basados en JavaScript, ¿cierto? Que nos sirven ahora para la forma de desarrollar moderna, que la vamos a aprender en el ciclo 3, que es un proyecto para mi front que es la parte visual, lo que ve ese señor cuando se sienta en el computador e ingresa, ¿cierto? Estas interfaces gráficas, todo esto que uno ve, eso es la parte visual del front, ¿cierto? Y eso se hace ahora con JavaScript, ¿sí? JavaScript, obviamente, integrando CSS y HTML, pero con framework JavaScript. Hay varios. Usted escoge el que quiera. Por lo menos, el ciclo 3, de mi parte, yo voy a escoger uno que se llama Angular, ¿sí? Bueno, es muy bueno, pero hay varios. Tenemos Angular, tenemos React, tenemos Vue, ¿sí? Entonces cualquiera de esos, ahí les voy abriendo las páginas como para un contextualizado rápido. Mire, aquí hay uno, ¿cierto? Mire, ahí pueden entrar y ir averiguando sobre eso. Esto sirve para hacer el front, basado en el concepto de ¿qué? De consumo de APIs. Ahora es así, ¿cierto? El front, o sea, la parte visual de mi página, pero eso ahí no tiene programación como tal del servidor, ¿cierto? Sino él ejecuta un consumo de un proyecto que se llama backend, ¿cierto? Que ese sí va a tener por allá un Java, un PHP, ¿cierto? Un Node o cualquier otro lenguaje de tipo backend para hacer algo o procesar algo, ¿sí? Pues hay varios. Los más relevantes ahorita, o los que se utilicen, ¿no? Por aquí hay uno, React, que es de Google, perdón, de Facebook. Esto lo fabricaron los señores de Facebook. Esta es una comunidad libre, ¿cierto? Y el señor Angular, por aquí, que lo fabricaron los grandes de Google. Google, Facebook, y esto es una comunidad libre. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles les recomiendo yo? Bueno, depende la curva de aprendizaje. Esto se aprende en un desarrollador que ya tenga experiencia, por ahí que 2 días, ¿cierto? Ya lo aprende a dominar. Este se aprende en, diría yo, una semana, 2 semanas. Y entonces, proyectos pequeños, proyectos medianos, diría yo, y proyectos grandes, bastante robustos, de una, ¿cierto? Que bien, aprendido, bien, con todo lo que tenga usted que aprender, ya un nivel avanzado, un mes, ¿sí? Bueno, ahí hay 3 para escoger, ¿cierto? O cualquiera de los 3 podemos utilizarlos para ese ciclo 3. A eso se refiere un framework de JavaScript, ¿sí? JavaScript evolucionó. Ahora se utiliza para muchas cosas. Y esto no solamente va a ser para el front, sino resulta que también ahora utilizamos JavaScript para el backend, ¿cierto? O el lenguaje del lado del servidor, el que procesa y hace lo duro. Bueno, pues mire que aquí después de ver JavaScript, ¿cierto? Nos venimos con algo que se llama un API REST. Tenemos que aprender a hacer un API REST, ¿sí? Y esto es un lenguaje basado de parte del servidor, o sea, el backend de mi servidor, el que va a procesar las cosas duras, ¿cierto? ¿Cuáles cosas duras? Por ejemplo, los procesos de nómina. Uy, ¿quién calcula la nómina? Allá Java con un método que se llama calcular nómina y está en el servidor. Necesita de un servidor web para funcionar, ¿sí? Necesita de un servidor web para funcionar, ¿cierto? Pues esto, ya hay muchas tecnologías también. Entre esas, pues, nosotros los que estamos viendo, ¿cierto? Java por aquí, y podemos ver con un framework que se llama Spring o Spring Boot. Ahí hay una, ¿cierto? O también, como les decía, el señor PHP también sirve para eso. Es otro lenguaje del lado del servidor que nos va a servir también. Y también tiene sus frameworks, Laravel,
Symfony, un montón, Coordinator, qué cantidad, desarrollo muy extenso. Pero resulta que ahora también hay esta lenguajes por parte del backend. Ah, bueno, y no dejemos atrás al que ya conocen ustedes, ¿cierto? Python, en su framework Django. Esto también sirve para hacer APIs. Más exactamente, API REST Framework. Por aquí está este. Pero mira, ahí también está de parte del backend. O sea que yo podría hacer un proyecto utilizando Angular y utilizando Python como backend. Podría hacer un proyecto utilizando React y Python. O un proyecto utilizando Angular y Java, ¿cierto? O Angular y PHP. O Angular y, digamos, por ahí otros que ustedes utilicen, ASP.NET, por ejemplo, o algo de Microsoft. O inclusive la evolución del JavaScript, que ya tiene sus propios lenguajes del lado del backend, por ejemplo, Node.js. Eso está basado en JavaScript y ya es un lenguaje que se ejecuta del lado del servidor. O sea que yo podría hacer una combinación muy buena que se utiliza hoy en día, Angular y Node, ¿cierto? ¿Qué pasa con los lenguajes basados en JavaScript y los que no son basados en JavaScript? La curva de aprendizaje. Esa es la ventaja. Aprendemos más fácil un Vue, un React, un Angular, ¿cierto? Porque está basado en JavaScript y la sintaxis y la escritura de código es mucho más sencilla y aprendemos más fácil hasta un Node.js porque es basado en JavaScript. O sea que, profesor, si ya aprendí JavaScript, ¿soy capaz de trabajar cualquiera de esos frameworks? Sí, señor, porque el código que se va a hacer es JavaScript. ¿Sí? Es JavaScript. O sea que si aprende los fundamentos de JavaScript, ¿cierto? Pues puede interactuar con Vue, con React o con Angular. ¿Sí? Con cualquiera y hasta con Node. Lo va a comprender, va a ver que las instrucciones que ve ahí son las mismas que vio en JavaScript. Esa es una ventaja. Por eso esto está que da palo ahorita, ¿cierto? O sea que hay que aprender alguno de estos tres. Yo le recomendaría Angular, genera mucho empleo. Node, yo le recomendaría, también genera mucho empleo, pero Node, este es el Node básico, pero tenemos que aprender el que se hace para las APIs, el Node.js, pero Express. ¿Listo? Y ahí está. Toda una cosa basada en Node. Bueno, ahí está. Para aplicaciones web. Entonces, si combinan Angular y Node, es excelente, consiguen buen trabajo. O si combinan Angular y Java, alguna versión de Java, yo les diría, bueno, un Spring al menos, con un framework Spring Java, un Enterprise Edition, cualquiera de esos, pues también hay muchísimo trabajo y excelentes sueldos, ¿sí? Bastantes, diría yo. Bueno, ahí los contextualicé un poco en lo que estamos tratando de mirar. Mire que aquí en la semana 6 nos dice que un framework para el frontend, o sea que igual, cualquiera de los que ya vimos. Esta ventana maluca no se quita. Uy, se me volteó fue esto. Eso esta vaina. El botón de girar, profe. Sí, creo que lo giré. Y se me cerró de todas maneras. Abrámoslo por aquí. Por aquí está. Listo. Estamos por aquí en la semana 6. Ahí está, un framework para el frontend, que ya saben cualquiera de los tres, Vue, React o Angular. Ahí está, pues nos toca aprenderlo a manejar. 3 sesiones, 4 sesiones, creo que alcanzamos a hacer, no, 3. Muy poquito, pero bueno, vamos a mirar qué podemos hacer. Y mire que por último tenemos algo supremamente ambicioso. Configuración y despliegue. O sea, yo hago un proyecto para el front, un proyecto para el backend, que va a estar en Java, el backend va a ser en Java, no vamos a poder escoger otra cosa que no sea Java, el front sí vamos a poder escoger o Vue.js, o React, o Angular, pero el backend sí tocó con Java. Y después montar un servidor en Linux, instalarle los servicios necesarios para desplegar mi aplicación. Bueno, esto está muy ambicioso en 6 horas. Yo les soy honesto, yo me demoro más o menos montando un servidor con todo esto alrededor de ¿qué? De 2 días. Sí, porque montar servidores para Java es un poco más complejo que para otros tipos de tecnologías. ¿Sí? Entonces, pues vamos a ver cómo trabajamos allá. Pero mire que eso es todo lo que más o menos vamos a trabajar en ese ciclo 3. O sea que por eso les digo,
si vienen traumados ahorita con el contenido, pues mire que venimos a enfrentarnos con algo más complejo. El desarrollo para la web, la curva es más grande. O sea que les va a tocar de parte de ustedes estudiar un poco más. ¿Sí? Estudiar un poco más, literalmente se los digo. ¿Sí? Porque si no, no vamos a entenderlo. ¿Cierto? Y por eso, pues retomando acá, pues, si bien la web es Sin miedo, profesor, hay que hacerle. Exacto, sí, o sea, lo que pasa es que hemos tenido muchas quejas de los estudiantes, abrumados, cansados. Mejor dicho, la tasa de deserción está preocupante y eso nos está preocupando. Por eso les invito a que animen a los demás que no se conectan, que no han aparecido. Si tienen contacto alguno, que por favor que se aparezcan, que les van a hacer creo que una semana de nivelación, alguna vaina para poder ayudarlos para que culminen la formación. Porque si sigue la tasa de deserción como va, pues nos afecta a todos porque cierran el programa. ¿Sí? Ese es el ¿Será problema. que sí pueda pasar? Uy, triste. Y siquiera uniendo Hermano, grupos o algo así, reduciendo, esta digamos, semana la cantidad de grupos. hemos venido más de 3 reuniones por las mismas temáticas. ¿Sí? Y es que este grupo es de 50 y siempre se conectan 15, o 13, o 12. Y hay otros grupos que se conectan 7. ¿Y los 43 dónde están? Ese es el problema, ¿sí? Y pues se entiende porque andan abrumados por la temática, porque es bastante. Entonces entraron, miraron, no les gustó y no volvieron. Entonces ese es el problema, eso es lo que estamos presentando Triste. ahorita. Sí, la verdad sí. Pero bueno, si ven, el mundo de la web es extremadamente grandísimo, ¿cierto? O sea que hay que camellar duro para salir a trabajar en esa parte laboral, pero después de que lo entiende, créalo, usted después de que lo entiende, cualquier tecnología nueva que salga, la va a entender rapidito, ¿sí? Porque ya conoce la mecánica de cómo se trabaja la web. Pero es largo, es duro, eso no es de un día para otro, ¿cierto? No es de un día para otro. O sea que tenemos No, buen claro. trabajo, ¿sí? Sí, es Buen una trabajo, sí. profesión, aparte, pues, como aprender así Exacto, rápido. por eso hay gente que dice, pero es que usted se gana la plata sentado, ¿cierto? Es obvio, si soy developer, pues mi forma de ganarme la plata es frente a un computador, ¿cierto? Pero mire el nivel de estrés que se llega a manejar, pues claro, pues hay cosas que son muy robustas, que hay que trabajar mucho, sí hay muy buena recompensa a nivel salarial, sí, ¿para qué? En ciudades principales como Bogotá, Medellín, Cali, todas esas ciudades grandes, muy buen pago, ¿sí? Usted en Bogotá fácilmente puede encontrar una muy buena empresa donde dure usted muchos años ganando un muy buen sueldo, ¿cierto? Inclusive hasta con convenios internacionales. Inclusive puede uno irse a trabajar hasta otros países donde tienen sucursales. Eso es interesante, ¿sí? Pero bueno, si quiere llegar a ese nivel, pues hay que estudiar, hermano, no hay de otra, ¿cierto? Claro. Si ve la Todo lo novia bueno 10, cuesta siempre. exacto, si ve la novia 10 horas al día, mano, vea la una y estudie 9, Eso sí ¿sí? está triste. ¿Cierto? Y toca empezar a hacer eso. Si hay muchas novelas y le invierte 3 horas diarias a las novelas, mano, inviértale 30 minutos a las novelas y utiliza esas 2 horas y media para que estudie programación, ¿sí? Eso le va a cambiar la vida, créalo que sí. Pero bueno, ya que tocó ya la pregunta al señor Franklin, pues se la ampliamos ahí un poco para que se vayan ustedes también mentalizando qué es lo que se van a enfrentar en ese ciclo 3. ¿Listo? Esa es la idea. Bueno, volvemos aquí entonces al contexto del JDBC. Pues este tema, como les digo, es netamente, o el objetivo es que brindar que la conexión a la base de datos. Sí, esto lo tienen todos los lenguajes, todos, absolutamente todos, ¿cierto? Todos los lenguajes tienen el tema de conexión a base de datos. Sí, los lenguajes que estoy hablando de parte del backend, ¿cierto? Lenguajes de parte del frontend no se conectan directamente a bases de datos, eso nunca vayan a creer eso, ¿cierto? Por ejemplo, estoy haciendo una aplicación con Angular y me conecté directamente a un motor, eso es mentiras, no crean cuentos, ¿cierto? No crean cuentos, eso no es así. El backend sí tiene esa posibilidad, o sea, el que utiliza un servidor web, les tiene que quedar muy claro eso. Perfecto, entonces JDBC es eso, ¿cierto? Es la forma que utiliza Java para conectarse, utilizando ese API que tiene para eso, ¿cierto? Ese API que tiene, ¿sí? Allá tiene un montón de clases, interfaces que me sirven para implementar
la conexión a un motor de base de datos. ¿Qué cuáles pueden ser? Mira, ahí hay unos ejemplos. Oracle, MySQL, Postgres, SQL Server, ¿cierto? Hasta Access, en fin, un montón de motores que voy a tener yo disponibles para conectarme. Pero cada conexión requiere algo que se llama un conector, ¿sí? Un conector. O sea que para yo conectar mi aplicación que está en la parte del servidor web a un servidor de base de datos, si lo quiero ver como lo estoy viendo acá en este punto de vista, yo necesito un conector, ¿cierto? Y un conector basado en JDBC, ¿sí? Un conector. Y ese conector va a variar de acuerdo al proveedor de base de datos, sí, va a variar. O sea que cada motor de base de datos tiene su propio conector, ¿sí? Que normalmente le llamamos driver. Sí, normalmente le llamamos driver. Mire que dice acá, JDBC nos permite, entre muchas otras cosas, realizar las operaciones básicas de un CRUD. Pues en esencia es eso. Eso es lo que vamos a hacer cuando utilizamos JDBC. Vamos a crear, insertar, leer, actualizar, eliminar lo que ustedes aprendieron en DML. Eso es lo que hace JDBC, permitir hacer estas funcionalidades con la base de datos. Y es que normalmente nosotros hacemos eso en las aplicaciones. ¿Sí? Por eso es importante aprender a hacer un CRUD como primera vez cuando uno empieza a trabajar con programación, ¿sí? Porque ahí es donde yo sé cómo crear, cómo insertar, cómo leer, ¿cierto? Cómo buscar, cómo eliminar, cómo actualizar un registro. Pues eso lo hace JDBC, por lo menos en el caso de Java, ¿sí? Tal cual. En resumen, cada manejador de base de datos implementa la especificación JDBC y cada manejador de base de datos proporciona su propio controlador, ¿cierto? O driver, o conector, ¿sí? Cada manejador, ¿cierto? En este caso, cada motor tiene su driver o conector. O sea que si nosotros trabajamos con MySQL, tenemos nuestro propio driver, sí, señor. Y tenemos que aprender a bajarlo, a instalarlo, más que instalarlo, a mirar cómo se implementa nuestro proyecto. Y eso lo vamos a hacer. Pero les echo este carretazo porque necesito que lo entiendan, ¿cierto? Que lo entiendan. ¿Dónde podemos encontrar esos conectores? Cada proveedor, cerremos por aquí, tiene sus conectores, ¿sí? Pero a veces el sitio web de cada proveedor no es tan amigable para encontrar los conectores, ¿cierto? Por ejemplo, si yo entro acá a MySQL, a un lado debe haber, aquí en Community, mire que encontramos una sección que dice Conector. Ahí está. Y aquí aparecen unos conectores, mire, para Windows, para unos sistemas operativos, pero mire que aparece un instalador. Cuando utilizamos Java, esto no se debe hacer, porque si yo instalo el conector, ¿cierto? En mi equipo, cuando se lleve mi proyecto para otro equipo, no sirve. Entonces, utiliza uno unos archivos adicionales, ¿cierto? Aquí, mira las versiones del conector. Obviamente va a estar de acuerdo a la versión del motor de base de datos que estemos utilizando. Si estamos utilizando la versión 8.25, hermano, pues baje el conector 8.0.25, ¿sí? ¿Para qué sistema operativo? No, para ninguno. Yo quiero decir plataforma independiente. Y cuando utilizamos algo como eso, vamos a descargar unos archivos que en Java normalmente tienen extensión .jar. Y ese me lo puedo llevar dentro de mi proyecto para donde quiera. Si me llevo la aplicación para donde quiera, va a funcionar, ¿sí? Pero bueno, eso lo vamos a enfatizar cuando estemos haciendo esa integración con el proyecto, no se preocupen. Pero cuando ustedes estén viendo ya para la web, vamos a mirar que existe algo que se llama el concepto de ejecutores de tareas, ¿sí? Y hay varios. Uno que se utiliza bastante se llama Maven, y otro que hay por ahí, creo que se llama, creo que es el Gray, sí, son dos ejecutores de tareas. Ya vamos a entender eso. Por el momento no me interesa que se mate con eso, pero Maven tiene un repositorio. Voy para eso. Vamos a utilizar bastante el repositorio Maven repositorio. Acá está. Porque aquí voy a encontrar más fácilmente todo lo que necesite. Por ejemplo, como un conector. Si yo escribo aquí MySQL, necesito un conector para MySQL, le doy buscar. Mire que acá me saca MySQL conector, ¿cierto? Facilito.
Si le doy clic ahí, ahí aparecen todas las versiones que él tiene en el repositorio. Mira, hasta tiene más que el mismo MySQL en la página oficial, ¿cierto? Mira, hasta la 2.0. Puede ser que haya una aplicación bien vieja por allá todavía, ¿cierto? Pues yo voy a buscar aquí el conector que más me convenga y pues lo voy a descargar. Si le doy clic por aquí, que me va a sacar acá el conector, y por aquí me debe salir un archivito que se llama el.jar. Y esto es lo que yo descargaría, pero ya vamos a mirar poco a poco cómo lo hacemos, ¿cierto? Pero este conector me va a servir solamente para conectarme con un motor MySQL. O sea que si yo busco aquí un Postgres, posiblemente hay un conector para Postgres. Pues posiblemente sí. Entonces, mire, si por aquí debe estar en alguna parte del repositorio el conector, tocaría buscarlo exactamente cuál nos sirve, pero vamos a encontrar que debe haber otro conector que utilicemos para la conexión con Postgres, ¿cierto? Y normalmente los hay, ¿sí? En ese repositorio vamos a encontrar muchas herramientas que nos ayudan a eso. Pero en esencia, lo que quiero que entiendan es que JDBC, cuando escuchen JDBC en Java, ¿cierto? Pues ustedes dicen, ah, es la forma de conectarme a quién, pues a la base de datos, ya, ¿cierto? Es el API de conexión, ¿cierto? Para conectarme de la lógica de mi programa a la base de datos y que dependiendo del motor, pues puedo tener diferentes drivers o conectores que yo voy a utilizar para eso, ¿sí? Ahí les coloqué una pequeña estructurita de cómo va un sistema web, ¿cierto? Una capa de datos, pero bueno, eso por el momento no me interesa que lo entiendan mucho, porque es más complejo. Y por aquí hay otro que nos dice pasos básicos para utilizar JDBC. Mire que dice descarga el driver dependiendo de la base de datos a utilizar. Sí, es lo primero que hay que hacer. Si no tengo el driver o conector, hermano, pues no me va a conectar nunca la aplicación pues al motor de base de datos que estoy utilizando. Apague y vámonos, ¿cierto? O sea, el segundo paso, agregar ese conector a mi aplicación, que eso es lo que vamos a aprender a hacer. ¿Cómo agregar ese conector a mi aplicación? Toca aprenderlo a hacer, no hay de otra manera, ¿cierto? Registrar el driver, crear la conexión a la base de datos, crear un objeto para hacer las sentencias, ejecutar el SQL y procesarlo, ¿cierto? Pues esto es lo que en esencia vamos a aprender a hacer con JDBC, ¿sí? Hay que conectarnos, después de conectarnos, pues aprender a utilizar esa conexión que estamos haciendo, ¿cierto? Ya sea para interactuar con nuestros datos. Eso quiero que les quede claro, ¿cierto? Entonces, contextualizando poco modelos de mi proyecto, ¿cierto? Clases de las que hemos venido trabajando basadas en atributos, constructores y métodos getter y setters en lo más sencillo posible. Eso es un poco, ¿cierto? JDBC, el API de conexión a la base de datos. API de conexión a la base de datos. Y que me puedo conectar a cualquier motor, pero que debo tener el driver para conectarme a ese motor, ¿cierto? En fin, ¿sí? Eso es lo que quiero que entiendan, ¿cierto? Que voy a poder hacer las funciones de eliminar, actualizar, ¿cierto? De consultar allá, de listar, las create, los deletes, los update, los select. Bueno, todo eso lo voy a poder hacer con el JDBC, ¿sí? Porque estoy interactuando ya con mi base de datos. Bueno, tiene que quedar eso claro. Si eso no queda claro, pues no van a entender nada de lo que vamos a hacer con el resto de código que tenemos, ¿sí? Nada, totalmente nada. Regálenme un momento. Listo, perfecto. Bueno, esa es la idea, eso es lo que quería que entendieran, más o menos, para
que se vayan contextualizando con lo que vamos a trabajar. Perfecto. ¿Qué tenemos más por aquí? Tenemos algo que se llama un DAO. Bueno, a eso se llama un patrón de diseño. Un patrón de diseño. Pues vamos a implementar en lo que nos queda dos. El patrón de diseño DAO y el patrón de diseño MVC. Que este ya no se utiliza. DAO ya no se utiliza, la verdad. Realmente no sé por qué lo colocaron, pero ya no se utiliza. Ya hoy en día cuando trabajamos con Java utilizamos algo que se llama JPA, ¿sí? Eso reemplazó a DAO, es JPA, la forma en que ahora hacemos lo que hace este señor, ¿cierto? O sea, evolucionamos. Entonces dice ahí, el problema que viene al resolver este patrón es que netamente el acceso a los datos, que básicamente tiene que ver con la gestión de diversas fuentes de datos y además abstrae la forma de acceder a ellos. El patrón DAO propone separar por completo la lógica de negocio de la lógica para acceder a los datos. De esta forma, el DAO proporcionará los métodos necesarios para insertar, actualizar, borrar y consultar la información. Por otra parte, la capa de negocio solo se preocupa por la lógica de negocio y utiliza el DAO para interactuar con la fuente de datos. ¿Qué pasa con esto? Cuando nosotros, antes que no existían estos patrones de diseño, normalmente en el código se mezclaba todo y eso es un error gravísimo, ¿cierto? Por eso salieron cosas o aparecieron cosas como el DAO, ¿cierto? O como el JPA hoy en día, que es lo que se utiliza realmente. Y que el objetivo que era separar esa lógica de negocio, o sea, la lógica de mi programa, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué es la lógica de mi programa? El método que yo utilicé para calcular la suma de dos números. Esa es una lógica de mi programa, ¿cierto? Separar esa lógica de la lógica de datos, o sea, de la capa de datos, o sea, de donde están los métodos, ¿cierto?, que se hacen para conectarse e interactuar con mi base de datos. Antes todo estaba revuelto, ¿sí? Ahora, si yo tengo un método que me suma dos números y me da un resultado 4, pero ese resultado debo guardarlo en una base de datos, eso está en otro archivo separado, ¿cierto? O en otra capa, como se le dice normalmente. Y pues, ¿eso qué ayuda? Hermano, las aplicaciones de hoy en día viven en constante cambio de actualización, ¿sí? Yo puedo haber iniciado mi proyecto con un motor como MySQL, ¿cierto? Como MySQL, pero resulta que creció tanto mi concurrencia de datos que ya MySQL no me sirve, ¿cierto? MySQL ya me queda pequeñito, MySQL ya se pone lento, ya las consultas son muy demoradas, en fin, y debo migrarlo a un motor mejor, por ejemplo, un Postgres, un Oracle. Pues hermano, si no tengo separado esa capa de la lógica de mi aplicación con la capa de datos, eso va a ser supremamente doloroso, esa migración, ¿cierto? Supremamente dolorosa. En cambio, si tengo separada la capa de datos, o sea, la capa que se conecta con mi base de datos y la capa de la lógica de mi aplicación están separados, pues hacer los cambios no van a ser tan, ¿cierto?, tan complicados en la parte porque está estructurado de una manera más fácil para que se haga ese cambio y no va a ser, mejor dicho, no me va a tocar prácticamente construir nuevamente la aplicación, ¿cierto? Porque toda la parte lógica está perfecta, esa no ni la toco. Si yo necesito crear un estudiante y el estudiante me pide 3 datos, la parte lógica le está viendo los 3 datos, ¿cierto? Sin problema. O sea que ese código no lo tengo que cambiar. Que tendría que cambiar en la parte de la capa de datos algo de pronto por la sintaxis de mi motor nuevo que voy a utilizar, pero lo que está ya hecho ya no lo toco, ¿cierto? O sea que me hace más fácil crecer mi aplicación. Y lo que le decimos a todos, la idea de todos estos patrones, de todas estas metodologías, de todos estos prototipos, es que sea fácil de mantener en una línea determinada de tiempo una plataforma, ¿cierto? Si eso no es así, pues es imposible hacer un cambio. Nos tocaría programar desde cero todo. Sería lo más fácil, ¿cierto? Pues ese DAO nos sirve para eso, un patrón de diseño enfocado en que debemos separar todo lo que tenga que ver con la base de datos directamente de la parte lógica de mi aplicación, ¿cierto? O sea, por aquí hay un grafiquito, o sea, que lógica de negocio, mire, aquí la tenemos, haga de cuenta, todos los métodos que usted diseñó para
calcular la nómina, sacar la contabilidad, en fin, todo eso es lógico. ¿Cierto? Métodos que usted se craneó para solucionar un problema. Pero esos métodos necesitan de conectarse a una base de datos para guardar esos datos. Ah, bueno, pues esta capa está separada de toda la parte lógica y eso me hace que esto sea más fácil de mantener o inclusive de actualizar a una mejor versión de motor de base de datos, ¿cierto? Sin que me estrese de volver a hacer prácticamente toda mi aplicación, ¿sí? Eso debe quedar muy claro, pero muy claro, ¿cierto? Entonces, para eso utilizamos DAO, que como vuelvo y les digo, pues hoy en día tenemos algo que se llama JPA y que es un poco más organizado y más eficiente para hacer eso mismo, separar, ¿cierto?, nuestra aplicación de la parte de los datos. Pero bueno, la idea es que entendamos el concepto y que veamos que esto es beneficioso para nuestras aplicaciones, ¿cierto? Y así es que se programa hoy en día. ¿Sí? Ya el código Spaghetti de hace muchísimos años, eso ya pasó de moda, ¿cierto? Ya la programación netamente estructurada ya pasó de moda, ¿cierto? Eso ya pasó de moda. Entonces, pues, en cuanto a eso, debemos ir aplicando todos estos conceptos para que nos sea mucho más fácil trabajar y que nuestro proyecto sea mucho más fácil de mantener, ¿sí? De mantener. Bueno, pues hay que hacerle, hay que seguir trabajando. Y esa es la idea, seguir trabajando para seguir entendiendo lo que nos falta. Y es por lo que estamos intentando hacer. Bueno, perfecto. Sigamos entonces entendiendo un poco más esto. Y sigamos mirando entonces qué nos falta por comprender. Tenemos otro patrón ahí de diseño. Otro patrón de diseño que también vamos a mirar y es lo que yo les venía hablando, que se llama el MVC, ¿cierto? O el modelo pista controlador, ¿cierto? Y esto es netamente usado hoy en día, ¿sí? Totalmente. Modelo vista controlador. Ah, bueno, todo se basa hoy en esto, sí, claro. Todas las aplicaciones web están basadas en modelo vista controlador, ¿sí? O sea, el modelo, la vista y el controller. Ya vamos a mirar qué es eso. Bueno, ahí tenemos el grafiquito, o sea que tenemos unas capas. Aquí está el cliente interactuando, ¿cierto? Unas capas para las vistas, unas capas para los controladores, unas capas para los modelos, que interactúan los modelos con la base de datos, en fin. ¿Pero qué es eso en esencia? Vamos a mirar por acá. Ahí tenemos, dice en español, ¿cierto? Modelo vista controlador. Este patrón permite separar una aplicación en 3 capas. Una forma de organizar y hacer escalable un proyecto. Ese es el objetivo de un patrón de diseño. Organizar y hacerlo escalable. ¿Hay muchos patrones de diseño? Sí, un montón. Cuando estudien alguna ingeniería, ¿cierto? Afines a desarrollo de software, pues van a ver que allá les van a enseñar en alguna asignatura, en algún momento, algo que se llama patrones de diseño, y hay un montón, ¿sí? Y muchos de los marcos de trabajo SOS Framework que se ven en el mercado hoy en día utilizan algunos patrones de diseño, ¿cierto? Algunos patrones de diseño, ¿sí? Bastantes. Entre esos, MVC, indiscutiblemente. Espérenme un momentico. Listo, perfecto. Entonces, esa es la idea, que sea escalable. ¿Y qué pasa? Pues tenemos 3 capas. Mira, aquí dice la capa del modelo. Esta capa representa todo lo que tiene que ver con el acceso a los datos.
Estamos separando los datos, o sea, con el acceso a la base de datos. Guardar, actualizar, obtener datos, además todo el código de la lógica de negocio. O sea que vamos a tener en esta capa los DAOs, por decirlo así, o los JPA, los archivos enfocados a los DAOs o los JPA que interactúan con mi base de datos, van a estar en esta capa, ¿cierto? Y también todos los archivos de la lógica de negocio. ¿Cuáles son los archivos de la lógica de negocio? Bueno, pues vamos a tener allá los pojos, ¿cierto? Mis modelos, los pojos, ¿sí? Todo tiene relación con todo. Ahí vamos entendiendo poco a poco, ¿cierto? O sea que en esta capa voy a tener eso organizado. Básicamente son las clases de Java, ahí está, y dice, y la parte lógica del negocio. Pues normalmente ahí van todo lo que tenga que ver con la base de datos, con la interacción con los datos y nuestros pojos. Normalmente la mayoría de marcos de trabajo o framework lo distribuyen así, ¿sí? Lo distribuyen así. Y ya estoy utilizando la M, ¿cierto? O sea, la capa de models o la capa de modelo, ¿sí? Ya lo estoy utilizando. Perfecto. La vista, la V, ¿cierto? La V por allá, la vista tiene que ver con la presentación de datos del modelo. Y lo que ve el usuario, por lo general, una vista es la representación visual de un modelo o un pojo, ¿cierto? O clase en Java. Sí, normalmente es eso. Si yo tengo una clase que se llama estudiante y el estudiante necesita los nombres, el primer apellido, el segundo apellido, la edad, el correo electrónico, todo eso tiene que ir en una vista, en un elemento gráfico, ¿cierto? Para poder obtener esos datos. Entonces, por ejemplo, el modelo usuario, que es una clase en Java y que tiene como propiedades el nombre y el apellido, deben pertenecer a una vista en la que el usuario vea esas propiedades. Bueno, pues en nuestro proyecto no llamé ese paquete views, que lo hubiera podido llamar views, hubiese podido llamarlo views, este lo hubiera podido llamar models o modelos y este vistas, pero el formulario para nosotros es la capa build, ¿cierto? La capa de las vistas, enfocándonos con MVC y ve que ya todo va teniendo un poco más de claridad, ¿sí? Ya todo lo va teniendo. O sea que las vistas son que todo lo que el usuario ve. Hoy en día, con el modelo de desarrollo moderno, ¿cierto? O sea, el proyecto front-end, esos son las vistas. Esa es la capa de view. El proyecto front-end que yo hice en Vue.js, React o Angular. O en lo que quiera hacerlo, ¿sí? Eso es, netamente esa es la capa de las vistas. Profe, o sea que si yo actualicé nada más mi parte visual, no tengo que tocar la parte de modelo, pero ¿para qué? ¿Cierto? A menos de que hubiese agregado un campo nuevo. Sí, si no, si lo que hizo fue organizar, colocar una plantilla más bonita para mi plataforma que se veía muy feita, solamente afecté la capa de las vistas y no toqué ni los modelos ni los controladores. Ya vamos a mirar qué son los controladores. ¿Si ven que sí sirve eso para algo? Claro que sí, para mantener más fácil el proyecto, ¿sí? Sin que algo que toque aquí me dañe algo que estoy interactuando en las otras capas. No tendría por qué ser así. Si yo cambio mi front, no tiene por qué afectar todo mi backend. Para nada. Esa es la idea del desarrollo. Esa es la idea de utilizar un patrón de diseño como MVC. Si no, apague, recoja y vámonos, ¿cierto? Bueno, pues ¿qué será la capa del controller? Vamos a mirar. Controlador. El controlador es el encargado de conectar el modelo con las vistas. Sí, señor. ¿Cierto? Funciona como puente entre la vista y el modelo. El controlador recibe eventos generados por el usuario desde las vistas y se encarga de direccionar al modelo la petición respectiva. Bueno, por eso es que ustedes ven acá que esto tiene unas flechas que van, flechas que vienen. Normalmente, un cliente, ¿qué hace? Se sienta, abre su computador y tome una interfaz de usuario. Digita algo, le da un clic a un botón y él se va de una vez para un controlador, ¿cierto? Y ese controlador dice, por ejemplo, ese cliente estaba llenando un formulario de contactos de alguna página web de esas básicas para que después le respondan de algo. Cuando le dio clic a enviar, esos datos que digitó se vienen por acá para el controlador. Y este controlador es el que tiene el desarrollo fuerte, ¿cierto? Que tiene los métodos de la lógica fuerte. O sea, la lógica de mi aplicación prácticamente está acá, ¿cierto? La lógica de los métodos robustos, de los que procesa el servidor.
O sea que allá hay un método que dice reciba los datos y envíelos por correo. Pues aquí está este método, ¿cierto? Encargado de hacer todo. Ah, y aparte de eso, de que envíe un correo, guárdese un lot que se envió y que alguien se comunicó con nosotros. Ah, se conectó con el modelo, ¿cierto? Y ese modelo pues guarda en la base de datos. Mire la interacción. Y si envío algo, él viene acá, hace algo, y si necesitó la base de datos, hizo algo, la base de datos, ¿cierto? Retorna una respuesta, porque siempre nos retorna una respuesta, y vuelve y se vuelve al controlador esa respuesta. Con eso sé que se hizo correctamente lo que necesito, y con eso le devuelvo algo al usuario para que le diga, hey hermano, le envié los datos correctos. Mire que la lógica es así. Y estamos utilizando modelo vista controlador. Una serie de peticiones entre las tres capas, ¿sí? De peticiones y respuestas, peticiones y respuestas, peticiones y respuestas. Y así funciona esto, ¿sí? Entonces, en esencia, ese controlador es ese puente, ¿sí? Ese puente, pero es ese puente que hace cosas grandes, ¿sí? Cosas grandes. O sea, métodos. Ahí van a estar toda la lógica, la programación dura. Normalmente los clasificamos en los controladores, ¿sí? Normalmente hacemos eso. La programación dura, la programación fuerte, ¿sí? Los métodos duros, calcular la nómina, generar la contabilidad, un informe contable, ahí está esa vaina, ¿cierto? Esa programación fuerte. Lo importante de este patrón, mira, y dice, es que permite dividir en tres partes que de alguna manera son independientes, con lo que si, por ejemplo, hago algún cambio en el modelo, no afectaría la vista, o si hago algún cambio sería mínimo. Bueno, agregué un campo más, pues debo afectar la vista también, y el modelo, lógico, ahí sí nada que hacer. Pero si mis cambios fueron visuales, para que sea más bonito mi sitio, pues no toco nada. Sí, no tocó absolutamente nada. Y así es. ¿Ve? Bueno, pues en esencia esto es lo que estamos tratando de aplicar. ¿En dónde? Pues como tal, en nuestro proyectico, que aquí me lo inventé porque realmente esto acá en la parte de escritorio pues poco se hace, ¿cierto? Esto sí se ve en la web. Y voy a mostrarles por acá un ejemplo en pantalla antes de que se nos acabe el tiempo. Por aquí alguna cosa de estos, por ejemplo este. Vamos a mirar por acá. Y miremos por aquí. Hagámonos por aquí en HTTP. Ahí está. Mire que hay una capa de controllers. Ahí está. Y hay un montón de archivos que tienen un montón de lógica fuerte. ¿Sí? Estos son los duros, ¿cierto? Y también vemos por acá que encontramos una capa de views, que normalmente en este tipo de framework que se llama Laravel para PHP, normalmente las agrupan en algo que se llama resources. Mira, ahí está, views, ahí está. Y ahí son las interfaces de usuario. Ahí están, ¿cierto? Y una capa de models que normalmente también en las actualizaciones más recientes de esto ya hay una carpeta que se llama models, que normalmente la vamos a encontrar sin problema en una carpeta que se llama models, pero en esta versión, mira, las están por fuera, dependiendo cada tablita de mi base de datos, tengo los modelos, ¿sí? Y si abro eso, esa vaina es, como tal, MVC, o sea, MVC, modelo vista controlador. Y así están todos los frameworks enfocados a eso, ¿sí? Entonces hay que trabajar de esa manera, no hay de otra. Hay que aprender. Entonces desde este punto ya estamos haciendo una pequeña introducción a eso, ¿sí? A ese modelo, ¿sí? A ese modelo de trabajar, a ese patrón de diseño. Pero bueno, la idea en esencia era que entendiera esos conceptos que nos van a permitir, ¿cierto? Ya entender un poco más lo que estamos haciendo con nuestra aplicación que estamos trabajando, ¿cierto? El JDBC, el DAO y el MVC, ¿sí? Que lo entienda. Adjunto este material ahí en la zona de descargas para que vuelva y lo lea, ¿cierto? Pero eso es entender, ¿sí? Ojo a mis modelitos, los basiquitos, ¿cierto? JDBC, el API de conexión con la base de datos, ¿sí? DAO, que separar las capas, los datos de la capa lógica. Bueno, pues en esencia estamos haciéndolo también en MVC, ¿sí? MVC, otro patrón de diseño que me dice, hey, hermano, esto, separas en tres capas que va a ser más fácil de mantener, ¿cierto? Controladores, modelos y vistas. Separe todo eso. Así se trabaja. Y en esencia, el desarrollo web que van a ver en el ciclo 3 está sobre esto, ¿sí?
totalmente, absolutamente todo está sobre esto. O sea que nos toca trabajar con el tema tal cual. Y aquí en adelante siguen ustedes trabajando, siguen ustedes implementando todo esto, porque todo esto se ve todo el tiempo, ¿sí? Es la forma en que se desarrolla hoy en día. Que en un par de años exista o salga una nueva arquitectura, un nuevo patrón, alguna cosa que nos cambie o nos altere, puede pasar, ¿sí? Lógico, puede pasar. El campo del desarrollo de software está entonces en completa expansión todo el tiempo. En completa expansión. Y ustedes ven que todos los días salen nuevas tecnologías de desarrollo. Y cuando las aprendemos, ¿cierto? Lejos. Pero bueno, ahí vamos por el camino. Al menos hoy en día debe aprender. Una para el frontend, bótele Angular. Una para el backend, bótele a Node. ¿Cierto? O aprenda C2, no de PHP, no de Java. ¿Cierto? Con eso va por ahí. Una para el móvil. Sí, algunas cosas de esas. Ya con eso pues se defiende un poco. Sí, ya puede conseguir trabajo fácilmente. Pero ahí va, poco a poco. Listo, señores. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas de lo que vimos aquí o les quedó claro? Claro, profe. Bueno, igual les han hecho el material y continuamos. Entonces ya les diré cómo vamos a hacer para la reposición de la clase. Mañana les informo por correo. Me toca mirar cómo estoy de los horarios, porque según esta semana tendríamos hasta hoy. Entonces, si hay semana 8 para este grupo, sí, ya la confirmaron, o sea que la otra semana nos veremos nuevamente. No hay problema. Entonces, los invito a que entreguen los retos que les faltan. Anéxenlos, por favor. Por ahí en estos días les subo notas del reto 3. Ya estoy revisándolos. Y entregan ese reto 4 y terminamos esta temática para poder dejar ese último reto finalizado. Bueno, señores, que tengan excelente noche. Nos vemos la próxima. Mañana les coordinaré cómo, si nos vemos otra vez en esta semana o si en la otra semana sacamos las que nos faltó por ver. ¿Listo? Bueno, entonces voy a subir el material, el video y que les quede ahí anexo para que lo puedan revisar. ¿Listo? Que tengan excelente noche. Nos vemos entonces la próxima. Buenas noches, Bueno, profe. profesor, hasta luego. Bueno, Gracias. hasta luego. Marquen la asistencia, por favor.